Mi mente, cuerpo y alma habitan este extraño mundo en el que para conservar una vida plena requiero estar alineada. Es decir, que estos tres centros estén sincronizados. Sentirse bien es una estrategia y por ello aquí te comparto información que te puede ayudar a sincronizar tus tres centros, así como yo lo he hecho en los últimos años. Acompáñame en esta aventura de constantes aprendizajes y autodescubrimiento. Bienvenido y bienvenida a Isla Fénix. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Isla Fénix. Este es un nuevo formato en donde va a ser un espacio un poco más íntimo conmigo y vamos a hablar de aquellos temas que pues en lo particular me interesan mucho y que sé que a ustedes también les puede interesar, porque son temas que a mí en lo personal me cambiaron la vida y así como surgieron efecto en mí, yo sé que en ustedes también lo puede hacer si obviamente aplican mucho de lo que les voy a compartir aquí. Entonces, pues nada, para empezar, anatomía de un pensamiento. ¿Por qué decidí empezar este formato con este tema? Digamos que a pesar de que vamos a tocar todo lo que tiene que ver con el cuerpo, la mente y el alma, hay algo muy importante que fue lo primero que yo hice, lo primero que yo cambié y a lo que primero le di enfoque para cambiar toda mi realidad. Y fue mi mente. Obviamente fue mucho desde la inconsciencia. Yo antes de saber de todos estos temas, yo era una persona extremadamente inconsciente, a pesar de ser muy estudiosa, porque eso sí, toda la vida me encantó estudiar, amaba leer, ver documentales, etcétera, etcétera. Incluso después de la universidad trabajando ya en un medio digital donde justamente repartíamos conciencia, yo aún así era muy inconsciente de todo mi mundo interno, sobre todo el que hay aquí. Anatomía de un pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiero explicar aquí es cómo surge un pensamiento y cómo se desarrolla ese pensamiento. Varios estudios han encontrado que nosotros tenemos alrededor de 60.000 pensamientos al día. O sea, imagínese usted pensar que tiene todo el día esa cantidad de pensamientos. Lo particular de esto es que todos estos pensamientos no son nuevos. Son pensamientos que lo más probable es que fueron pensamientos que tuviste ayer, antes de ayer, la semana pasada, y has cargado con ellos la mayoría de tu vida. De los 0 a 7 años, cuando llegamos al mundo, nosotros empezamos a recopilar información con nuestros sentidos, lo que vemos, lo que olemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, y toda esa información nosotros como esponja la empezamos a absorber, sobre todo de nuestros papás. Entonces todos esos pensamientos, todas esas creencias o todo eso que nos transfirieron nuestros papás pasa a ser parte de nuestro sistema de creencias. Para nosotros en esa época nada es falso ni verdadero. Simplemente todo lo que nuestras figuras de autoridad nos dicen para nosotros es cierto. Después de los 7 años se forja nuestro sistema de creencias y a partir de ese sistema de creencias es que nosotros nos empezamos a enfrentar al mundo. ¿Cómo funciona este sistema de creencias? Entonces, por ejemplo, vayámonos al lado positivo. Digamos que desde muy pequeño se te dieron las artes. Entonces tú empiezas a recibir comentarios de tu alrededor de lo bueno que eres en las artes. Entonces eres bueno pintando. Empiezas a recibir muchos comentarios y tú sin filtro empiezas a aceptar que eso es una verdad en ti. Digamos el caso contrario de que, por ejemplo, te portas mal o que hiciste algo malo, entonces te empiezan a señalar de que eres un niño desobediente, que no hace caso, que hace malas cosas, etc. Cuando repetitivamente empiezas a recibir esto sin filtros y creyéndote lo que es una verdad, tú vas a cargar con esa creencia a lo largo de tu vida hasta que algún día la hagas consciente. ¿Qué es lo importante de aquí? Cuando tú tienes este sistema de creencias condiciona tu forma de actuar. Entonces, si por ejemplo tú creciste con el pensamiento y la creencia de que eres bueno en las artes, cada vez que te enfrentes a un lugar en donde tienes que expresarte, como tú en tu interior tienes esa creencia de que eres bueno, pues efectivamente vas a dar lo mejor de ti y te vas a desarrollar con facilidad.
caso opuesto le pasa a las personas que les dicen que no son tan buenos en las artes y se enfrentan a un lugar o un espacio en donde ponen sus habilidades artísticas en juego y esa creencia de que tal vez no son buenos en las artes o que no se les da. ¿Qué va a pasar? Pues ese pensamiento va a estar ahí rigiendo tu comportamiento. ¿Y qué vas a hacer? Puede que el primer intento como que veas que no resulta la cosa y te rindas, ¿cierto? Y algo que me he dado cuenta en los procesos artísticos es que puede que a la primera no te salga, a la segunda tampoco, a la tercera tampoco, tal vez te salga a la 20ª vez, pero una persona que cree que es bueno en las artes va a llegar hasta esa 20ª vez, mientras una persona que cree que es malo en las artes se va a rendir en el primer intento. ¿Cómo es este sistema de creencias? Digamos que el mayor ejemplo que se da es la mesa, ¿cierto? Entonces, como que tú tienes la creencia de que eres bueno en las artes. Entonces, es una mesa y la mesa tiene 4 patas. Son evidencias que demuestran que esta creencia es verdadera. Entonces, no sé, hiciste una obra de arte en el colegio, te ganaste un premio, tus papás te dicen que es muy bueno, tu profesor recomendó meterte en clases de arte. Entonces tienes las 4 patas de la mesa que evidencian que esta creencia que tienes es verdadera. Ahora, imagínate esto en cualquier aspecto en tu vida. Entonces, que eres una persona tímida, que eres una persona extrovertida, que eres un vago, que eres desjuiciado o que eres muy juiciosa. Entonces, todas esas cosas que tú crees de ti mismo es una creencia que con el tiempo ha recopilado verdades que lo único que hacen es respaldar esa creencia y que cada vez esa creencia sea más fuerte. Ahora, ¿qué pasa? Durante la adolescencia nosotros llegamos y nos confrontamos en una época bastante caótica, con muchos cambios hormonales, donde también estamos buscando encontrar nuestra identidad, sentirnos identificados con un grupo, con unos gustos. Entonces también todo eso nos hace irnos por lo que creemos. Algunos tienen suerte y sus creencias los llevan a donde siempre quisieron, pero otros no corrimos con tanta suerte, nos dejamos llevar por otro tipo de creencias y resultamos perdidos. Ese fue mi caso. El todo es que a donde sea que te lleve la vida es impulsado por el sistema de creencias que tú tienes forjado. Ahora, ¿qué puede que pase? Que durante, antes o después de esa adolescencia te enfrentes a 2 panoramas. O que no te hagas nunca consciente de tu mundo interno y que tu vida siga siendo una consecuencia de los impulsos, de las creencias que tienes de ti mismo. O por otro lado, seas consciente. Mi objetivo con este podcast y este espacio es lograr que cada día seas más consciente del mundo interno que te lleva. Porque desde que tú seas consciente de eso, literalmente puedes manifestar y crear la realidad que se te antoje. Por eso es tan importante lo que es el tema del autodescubrimiento, autoconocimiento y la conciencia. Si tú crees que estás pasando por un proceso de autoconocimiento, está súper bacano. Y si no, pues bienvenido, porque vamos a empezar. ¿Cómo nosotros podemos empezar a ser conscientes de lo que nos lleva adentro? Todo empieza por saber que nada está bien ni mal. Nada, absolutamente nada. Simplemente es con la perspectiva que tú lo mires. Y aquí quiero contar una historia que siempre cuenta María Alonso Puig, que si no lo conocen les voy a dejar aquí abajo una de sus conferencias que más me cambió la vida, para que vayan y le echen un ojo, obviamente después de ver este episodio, por favor. Pero María Alonso cuenta esta historia en la que una señora que está en un pueblito, llega un viajero y le pregunta como a la señora, bueno, hola, muy buenas tardes, me gustaría saber cómo es la gente de este pueblo. Y la señora le pregunta, ¿cómo era la gente del pueblo en el que usted vivía anteriormente? Este señor le contestó, no, lo peor, la gente es súper chismosa, es muy conflictiva, no hay oportunidades, todo mal. Lo único que hizo fue quejarse del pueblo donde venía. Lo que le respondió la señora fue como, no señor, mejor váyase a otro lado, aquí la gente es igual, no va a encontrar nada diferente, aquí la gente es mala, es mentirosa, etc. Después, al cabo de un tiempo, volvió a llegar otro visitante y le preguntó a la misma señora cómo era la gente de este pueblo. Y la señora le volvió a preguntar cómo era la gente de su pueblo.
Este señor le respondió: maravillosa, era increíble. Obviamente, como todo lugar, hay gente buena, hay gente mala, pero la gran mayoría son muy amables y muy diligentes. A lo que la señora le contestó: pues bienvenido, este es el lugar correcto, aquí la gente también es muy amable, aquí la gente es muy chévere y usted se va a sentir muy acogido. ¿A qué va la reflexión de esta historia? Que no importa a donde sea que te vayas, si tú sigues llevando una perspectiva negativa de lo que te rodea, así te vayas a Santorini, así te vayas a Italia, si te vayas a Europa, si te vayas a Estados Unidos, a donde sea que te vayas, tu perspectiva va a seguir siendo la misma. Ahora, ¿cuál es la consecuencia que puede tener un pensamiento positivo o negativo? Ya sé que he hablado de que nada está bien o mal, pero pues si hay un principio de polaridad que podemos definirlo como un pensamiento positivo o un pensamiento negativo. Por ejemplo, digamos que mañana tienes un examen de matemáticas. Estás estudiando y de la nada te atraviesa el pensamiento: vas a perder el examen. Es normal que tengas el pensamiento. No tenerlo no sería lo normal, es muy normal. Se atravesó ese pensamiento y apenas se atravesó ese pensamiento, te detuviste y te asustaste. ¿Qué va a pasar? Va a aparecer otro pensamiento. Las matemáticas son difíciles. Luego va a aparecer otro pensamiento. Este ejercicio está difícil. Y luego otro, y luego otro, y luego otro. Y cuando menos pienses, estás así en una ola de pensamientos negativos y luego dominado por una sensación de angustia, de miedo, de, mejor dicho, ya imaginándote el peor escenario posible. ¿Y saben qué es lo más curioso de esto? A mí me pasaba que cuando yo imaginaba el peor escenario posible, yo lo que pensaba de imaginar el peor escenario posible es que yo iba a estar alerta, es que yo iba a estar preparada. Yo decía: no, es que si yo ya sé que esto es lo que me va a pasar, estoy preparada y no me va a coger por sorpresa. Oh Dios, lo que yo no sabía era que yo estaba manifestando esa realidad. Entonces, adivinen qué pasaba. Al día siguiente yo iba a presentar el examen de matemáticas y oh sorpresa, efectivamente perdí el examen de matemáticas, efectivamente vas a perder el examen de matemáticas. Y como estuviste preparando tu cuerpo para lo que fuera a pasar, pues ahí lo manifestaste. Puede que empieces a sentir ansiedad, estrés, nervios, te empiezan a sudar las manos, te empieza el tembleque. ¿Por qué? Porque evidentemente en tu sistema interno, en tu cabeza, te estás imaginando el peor escenario posible y el cuerpo es muy inteligente y sabe cómo se siente cuando eso pasa. Porque es que para la mente nada es cierto ni verdadero, nada. Simplemente para la mente lo que tú le das la atención es y ya. Como dije anteriormente, te puede generar estrés. ¿Y qué pasa con el estrés? Y quiero hablar un poquito de esto. Y es que el estrés no es malo. En realidad es muy bueno. En la época de los cavernícolas, cuando los hombres salían a cazar, el estrés no servía para identificar situaciones de peligro. Entonces, cuando veías algún animal depredador, ¿qué permitía el estrés? Que tú pudieras manejar la situación. Huir, reaccionar o quedarte en shock. Ahora ya no estamos en esta época, ya no tenemos que huir de ningún depredador, pero pues la mente sigue reaccionando igual. Por ende, cuando tú piensas en situaciones que pueden ser, digamos que para la mente peligrosas, vas a experimentar lo mismo, o con ganas de huir, o vas a reaccionar, o incluso te vas a quedar en shock. Por eso es que a veces te puede pasar que en el examen se te olvida todo lo que estudiaste anteriormente. Claro, la forma en la que te estás sintiendo ha hecho que tu cerebro quede en shock. Y hay algo muy interesante de lo que hablamos con Nati, y yo no lo había pensado así, y es que así como un pensamiento puede generar una emoción puede generar 1000 pensamientos. ¿Y a qué me refiero con esto? Digamos, estás sintiendo justamente esa angustia o vayámonos a otro escenario. Estás en un escenario en donde, por ejemplo, no sé, como que estás con tu crush y tu crush te hizo sentir muy cómodo, muy cómoda. ¿Y qué va a pasar? Vas a empezar de una vez a tener un poco de pensamiento, pidiéndote noviazgo, besándolo, viviendo la cita más romántica de tu vida. Y así mismo pasa cuando son sensaciones negativas. Entonces, así como un pensamiento desata una emoción puede desatar
cientos de pensamientos. Y esto es un ciclo, o sea, realmente es un ciclo al cual es importante prestarle atención, sobre todo a tu sistema de creencias, el sistema de creencias, porque a veces nosotros nos estamos diciendo cosas que no son ciertas, cosas que no son ciertas. Y cuando nos decimos cosas que no son ciertas, no las creemos y empezamos a actuar de acorde a eso. Entonces, ¿cómo es la anatomía de un pensamiento? Pensamiento que puede venir de un sistema de creencias. Si este sistema de creencias está de acuerdo o no de acuerdo con ese pensamiento, eso va a desarrollar una emoción. Esa emoción, dependiendo de la que sea, va a condicionar tu forma de actuar. Y esas acciones que están condicionadas por una emoción y que vienen a raíz de un pensamiento que va a desarrollar finalmente tus resultados. Entonces, ¿cuál es la clave de esto? No identificarse. Y esto suena un poco raro y complejo para mí. Incluso la primera vez que yo escuché esto de no identificarse, la verdad no entendí nada. Yo era como que, bueno, ¿y cómo hago yo para no identificarme? Y para explicarles esto, quiero contarles una historia. Sucede que cuando yo estaba en la universidad, más o menos cuando tenía 19, 20 años, yo estaba en un peso corporal con el cual yo no me sentía cómoda. En esa época yo me sentía gorda y por ende me sentía fea. Entonces, cada vez que yo me miraba en el espejo, a mí no me gustaba lo que yo veía. Entonces, claro, cuando alguien me decía gorda o cuando alguien me decía como eso no te queda, etcétera, yo me sentía identificada. ¿Por qué? Porque para mí internamente pues yo estaba gorda y yo estaba fea. Mi relación conmigo misma frente al espejo era patética. ¿Y por qué digo que patética? Porque yo cada vez que me miraba al espejo yo solo tenía pensamientos negativos de mí. Muy de vez en cuando me arreglaba para una ocasión especial, sí me sentía bonita, pero la mayoría del día no. Hice dietas, ejercicio, un montón de vainas que nunca me permitieron bajar de peso. La verdad, nunca logré resultados con todas esas cosas que hacía. Hasta que un día, ya cansada como de tanta carga negativa que tenía sobre mi peso corporal, que yo no sé, yo siento que esto fue como una flecha de iluminación por parte de Dios, porque fue un pensamiento que me llegó y al cual decidí prestarle atención. Y fue que me miré al espejo y dije como, estoy cansada. Estoy cansada de tratarme mal, estoy cansada de mirarme al espejo y no estar contenta con lo que estoy viendo. De ahora en adelante, Lina María Guerrero Ruedas, vas a mirarte al espejo y te vas a tratar lindo, porque solo tenemos 20 años y quién sabe cuántos años más vamos a durar. Y nosotras teniendo una relación así, a fin de cuentas la relación más eterna de mi vida vas a ser tú misma. Y empecé a cambiar mis pensamientos y lo que me decía frente al espejo. Al principio no me lo creía mucho, que eso es lo otro. No es como decir un montón de frases positivas, como soy millonaria, etcétera, bla, 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 y ya te vas a volver millonario. De las frases positivas y de las afirmaciones positivas hablaremos en otro episodio, pero sí empecé a cambiar esa forma en la que me hablaban. Entonces yo ya me miraba al espejo y me decía, qué linda, tan bonito este gordito, wow, qué guapa, cómo te queda ese vestido. Y empecé a cambiar, y a cambiar, y a cambiar, y a cambiar, a cambiar. Ustedes no me lo van a creer, pero tiempo después bajé de peso. Bajé 10 kilos de peso, sin hacer dietas, sin hacer ejercicio. Y la gente me preguntaba, ¿qué carajos hiciste? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la dieta? ¿Cuál es el ejercicio que hiciste para bajar de peso? ¿Cómo lo hiciste? Y yo por dentro estaba, ¿cómo les digo que bajé de peso gracias a que cambié mi forma de hablarme frente al espejo? Gracias a que cambié los pensamientos que tenía de mí misma con respecto a mi físico. Gracias a que cambié mi sistema de creencias, porque no fue fácil, no fue cambiar nada más un montón de pensamientos y ya, sino que cambiar tanto los pensamientos e ir poniendo cada vez más evidencia hizo que un día mi sistema de creencias cambiara. Ya hoy día hago ejercicio, hoy día me alimento mucho mejor,
pero ya no es con un fin estético, sino con el fin de que yo sé que eso me hace bien y sé que para mi salud, tanto física como mental y emocional, es lo mejor. Y es muy distinto hacer ejercicio desde el amor propio a hacerlo por un resultado meramente estético y solamente estético, lo cual no está mal, no estoy queriendo decir que esté mal. Pero si tú quieres bajar de peso solamente para verte flaca y ya, es como que, bueno, amiga o amigo, más allá de querer solo verte flaca, empecemos a cambiar ese sistema de creencias que tenemos. Y ya para finalizar, les quiero dejar un ejercicio de un libro que me estoy leyendo, El poder de la hora, y es un ejercicio que he venido aplicando en estos últimos días que me está sirviendo muchísimo, me encanta el ejercicio y por eso se los quiero compartir. Y este ejercicio yo le llamo ausencia de pensamiento. Este es un ejercicio meditativo que nos puede ayudar, por ejemplo, a las personas que no se nos facilita mucho la meditación, que sí, es verdad, no se me facilita la meditación, eso se los contaré después porque de rayos no se me da, pero este ejercicio de la contemplación es como un ejercicio contemplativo, está bastante bueno. Entonces nos sentamos donde sea que no vayamos a tener interrupciones y ¿qué vamos a hacer? Silencio absoluto y trata de ver lo que tienes al frente. Lo puedes hacer también incluso comiendo. Digamos, por ejemplo, yo aquí en este espacio veo que mi pantalón es azul, que tiene una textura, aquí está mi bebé, tiene un pelaje suave, el tapete es morado. Y empiezo a ser consciente de lo que está aquí, o sea, aquí en el ahora, ahora. Obviamente dentro de esa conciencia y este espacio va a pasar algo y es que van a empezar a aparecer pensamientos. Entonces tienes que lavar la loza, hay que ir a lavar la ropa, no le has contestado a este cliente. Y cuando aparecen ese tipo de pensamientos, lo más normal es que te enganches con alguno y cuando te enganchas, sigues trayendo más pensamientos sobre ese pensamiento. La idea de esto es ser muy consciente que cuando pase eso, yo lo que hago es que apenas me aparece un pensamiento de esos, respiro y me repito la palabra ausencia de pensamiento y regreso otra vez. Y estoy aquí. Y es como si no hubiera pensamiento. Por eso se llama ausencia de pensamiento este ejercicio. Él no lo llama así, yo decidí llamarlo así, porque él habla de la ausencia de pensamiento. Si se quieren leer el libro está buenísimo. Y háganlo, empiecen a ser más conscientes. Y lo más curioso, usted va a ser consciente del impulso de pensamiento que tiene. Estaría bacano que también se anote esos pensamientos que tiene. Aquí. Y todos esos pensamientos que tiene, empiece a ser más consciente de los tipos de pensamiento que tiene. Porque yo sé que cuando usted sea consciente de ellos, se va a empezar a dar cuenta de su sistema de creencias y se va a dar cuenta del sistema de creencias que lo está condicionando para tener la vida que hoy tiene. Entonces, eso es todo. Espero les haya gustado esta información. Para ir cerrando, lo quise decir al principio, pero pues bueno, ya se pasó. Y es que aquí al lado estuve acompañada todo este tiempo de este hermoso cuadro de mi amigo Kiki. Yo le digo Kiki, pero él tiene otro nombre artístico. Entonces les voy a dejar el Instagram de él. Él es tatuador, pero también hace unos cuadros preciosos. Entonces, muy agradecida porque me lo regaló y pues es un cuadro que refleja las 7 artes. Entonces, súper enamorada de él. Vayan también, síganlo, miren su arte, compren horas. La verdad, esto no es publicidad paga, sino que fue un regalo muy bonito que quería pues también como hacer parte de este video y compartirlo. Entonces, pues nada, ese era el último aviso. Ya para finalizar, pues nada, muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos en un próximo episodio y cuéntenme aquí en los comentarios qué les gustó de este video, qué les gustaría ver en el próximo episodio. Y bueno, tal vez se atreva a comentarme cuál es el pensamiento predominante en su día a día.
Eso es todo, va con muchísimo amor. ¡Mua! Chao, chao.